El Señor bendiga a todas las personas que van a escuchar este estudio bíblico también, a todos los que con el tiempo lo van a escuchar. Nos encontramos el día de hoy aquí para nuevamente, una vez más, estudiar la palabra de Dios, esta vez en el libro de Job. Así que quiero pedirle el favor de que se ubique en el libro de Job, en el capítulo 1, y que se disponga a orar conmigo. Vamos a decir: Padre, te bendecimos, te damos gracias el día de hoy. Bendito eres tú por la preciosa oportunidad que nos das de poder compartir en esta hora tu palabra con las personas. Queremos suplicarte en el nombre de Cristo Jesús que bendigas nuestra vida con ellas, Señor. Que nos ayudes a entender, que nos develes, nos reveles, Padre, el mundo espiritual el día de hoy a través de tu palabra. Que lleguemos a conocer mejor a nuestro enemigo, sus artimañas, sus trampas, sus estrategias, para que de esta manera podamos enfrentarlo de mejor manera, Padre Santo. En el nombre de Cristo quiero darte muchas gracias y quiero poner en tus manos mi vida para que me guíes, me dirijas en este momento, Señor, de estudio bíblico. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hace 8 días, porque hace 8 días comenzamos hablando acerca de Satanás en el libro de Job y estuvimos entre el versículo 1 y el versículo 12 del capítulo 1. Y allí vimos varias cosas importantes acerca de Satanás. Lo primero que vimos es que Satanás actúa siempre bajo el control de Dios. Aprendimos que el enemigo no es una rueda suelta que actúa independiente, sino que de manera paradójica él va a responder a los propósitos de Dios a pesar de ser el enemigo. Y lo vemos perfectamente en este libro, ¿no? El enemigo quiere hacer blasfemar a Job y Dios tiene el propósito en este libro de mostrarnos cómo Job fue fiel, cómo Dios bendice a la persona que persevera, a la persona que es paciente. Ese era el objetivo último de Dios, el propósito último de Dios, como lo vamos a ver en Job capítulo 42. Y para mostrarnos eso, pues usó al enemigo como parte de ese plan que él tenía. Ahora, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué no lo hace de otra manera? Si son cosas, hermano, que están solo en el secreto de Dios. Nosotros nos remitimos a lo que nos ha sido revelado y de ello hablamos. También vimos hace 8 días que el enemigo no es omnipresente, ¿no? Que no puede estar aquí y allá y allá y aquí al mismo tiempo, sino que o está aquí o está allá. Lo que pasa es que a través de sus ejércitos, sus legiones, sus demonios, pues él puede moverse a través de ellos, manifestarse a través de ellos. Pero él, como ser angelical, solo puede estar en un lugar, aquí o allá. También nos dimos cuenta hace 8 días que el enemigo conoce a la gente de Dios, conoce a los que están bien con Dios, conoce a la gente que está fortalecida con el Señor, conoce a la gente que ama a Dios. Y también por último vimos que aunque parecía una reiteración del capítulo 1, del punto 1, era importante recalcarlo, y es que el enemigo actúa solo bajo el permiso de Dios y bajo los límites que Dios le pone a él. Hoy vamos a continuar mirando este estudio bíblico y entonces vamos a mirar mm, a partir del versículo 13 en adelante. Vamos a continuar aún en el capítulo 2, pero vamos a responder ahora dos preguntas en relación a nuestro tema. Las dos preguntas es: ¿a quién usó Satanás en esta ocasión para cumplir su plan, su cometido, su objetivo? ¿Y qué fue lo que el enemigo tocó? Ahora, cuando respondamos estas preguntas,
vamos a estar más ciertos acerca de las estrategias, de las trampas, de las artimañas del diablo, al darnos cuenta, pues, a quién puede usar el enemigo y qué cosas puede llegar a tocar en nuestra vida con el objeto de que nosotros blasfememos del nombre de Dios. Entonces, vamos a empezar respondiendo a la pregunta, ¿a quién usó Satanás? Y nos vamos a dar cuenta, en primer lugar, que él usó fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, versículo 16 del capítulo 1 dice, aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Fuego de Dios. ¿Qué quiere decir fuego de Dios cayó del cielo? Fuego de Dios quiere decir un rayo, fenómeno atmosférico, un rayo. El enemigo usó un rayo para afligir dolor, para infringir dolor a Job, para causarle dolor a Job. Cuando ese rayo cayó, dice allí que quemó las ovejas y los pastores. Vamos a ver, capítulo 1, versículo 3. ¿Cuántas ovejas tenía Job? Dice ahí que tenía 7,000 ovejas. ¿Mm? Y además de esas 7,000 ovejas, quemó también a los pastores de Job. Entonces, el enemigo usó fenómenos atmosféricos. Pero no solo ellos, sino que usted viene conmigo ahora al versículo 19, y en el versículo 19 dice, un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa. Usó un rayo y ahora nos muestra cómo usó también el viento. Un gran viento vino sobre una casa y la tumbó, la derribó. Porque el enemigo tiene poder para hacer esas cosas. Siempre hay que hacer la aclaración. No es que todos los rayos sean del diablo, no es que todos los vientos sean del diablo, ni nada de esas cosas, sino que en ocasiones, para cumplir sus propósitos y sus cometidos, Dios permite que el enemigo use los fenómenos atmosféricos para tentarnos, desmotivarnos, infringir dolor. Lo permite el Señor a veces. Ahora, atento a eso, ¿no? Porque a veces nos pasa, ¿no? Queremos ir al culto, empieza a llover durísimo, tenemos que ir a un ayuno y entonces amanece haciendo un frío tremendo y decimos, no, mejor aquí. O cosas de esas. No quiero decir que siempre sea el enemigo, pero sí que entendamos que a veces esas cosas pueden suceder. Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos que no solo el enemigo usó fenómenos atmosféricos, sino que usó gente, personas. En el versículo 15 usó a los sabeos, dice, y acometieron, perdón, los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Cuando dicen ahí los tomaron, ¿a qué se refiere? Dice a los bueyes que estaban arando y a las asnas que estaban paciendo. Que en esta ocasión fueron los sabeos. ¿Cuántos bueyes tenía Job? Aquí dice tenía 500 yuntas de bueyes. Una yunta eran 2 bueyes, o sea, eran 1,000 bueyes. ¿Y cuántas asnas tenía? El versículo 3 nos dice que tenía 500 asnas. 1,500 animales perdió Job en aquel momento, además de los criados que fueron traspasados con espada. ¿A quién usó? A los sabeos, ¿no? Atentos a eso. Ahora, después, versículo 17. ¿A quién usó en esta ocasión? Dice, a los caldeos. Dice, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuántos camellos tenía Job? Versículo 3 de nuevo nos informa, nos dice que Job tenía 3,000 camellos. Todos los perdió por el ataque de los caldeos y además de eso perdió a sus criados por el ataque mismo de los caldeos. Ahora, aquí una particularidad. Toda esta gente era externos, eran extraños, ¿no? Verdaderos instrumentos del diablo, llegamos a deducirlo porque conocemos lo que había pasado en la corte celestial, gente que el diablo usó, pero eran desconocidos.
Porque el enemigo puede usar esa gente. Mire, yo quiero explicarle algo y a veces nos cuesta eh, trabajo entender estas cosas. Y es que toda persona que no conoce a Cristo, toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, toda persona que está alejada de Dios, es un esclavo de Satanás. Y como esclavo de Satanás, un instrumento del diablo, que a veces el enemigo usa, esas personas aún desconocidos, para infligirnos dolor, para desmotivarnos, para tentarnos a caer en el pecado y en la maldad. No, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener en cuenta esas cosas. A veces suceden situaciones y nos parecen extrañas, ¿no? Con personas, con gente, aún con desconocidos que uno dice, ve, ¿este qué le pasó? ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué resulta con eso? ¿Por qué me mira así? Y podemos llegar a entender que es que el enemigo, además de sus ejércitos espirituales, también tiene un ejército de personas de carne y hueso, ¿m? Que usa para cumplir con sus propósitos. Creo que eso es más que evidente. Pero también usa personas cercanas. Mire que la historia continúa diciéndonos, después de que Job pierde, bueno, todo, ya vamos a ver eso más adelante, él no maldice a Dios ni blasfema de él en su cara. Eso será tema de otro estudio, pero por ahora solo quédese con que él no blasfema de Dios. Y de nuevo en el capítulo 12 nos repite la historia del uno y vuelven a presentarse los servidores, de entre ellos Satanás. Dios le pregunta a Satanás por Job. Y bueno, Job le dice algo, le dice, bueno, lo que pasa es que Job no lo maldijo, no blasfemó, no renegó, porque al fin y al cabo usted no lo tocó en su carne. Tocó cosas externas, tocó los, los animales, tocó sus finanzas, pero no tocó cosas de su propio cuerpo. Pero si usted lo toca en su cuerpo, si le manda una enfermedad bien terrible, si me permite a mí tocarlo con una enfermedad bien terrible, ahí sí seguro Job va a renegar de usted. Va a maldecirlo, es la palabra que él usa. En el versículo 5 el capítulo 2, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, y el Señor le da permiso, Satanás sale corriendo y hiere a Job, dice allí, con una sarna maligna, ¿no? Una enfermedad terrible. Bueno, y Job aún se mantiene sin blasfemar, sin maldecir a Dios. Pero en el versículo 9 aparece su esposa, ojo a esto, su mujer, su esposa. Y dice ahí que la mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora, piensa esto, ¿qué era lo que quería Satanás? En el versículo 5, ¿cuál era su objetivo? Que Job blasfemara de Dios. ¿Qué fue lo que la mujer le dijo a Job que dijera? Dije, maldice a Dios. De aquí que deducimos, esta mujer en este momento estaba siendo instrumento de Satanás para llevar a cabo la tarea que Satanás tenía, ¿no? Personas cercanas, ¿no? Cuando nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nos cuesta creer esto a veces. Ellos no son cristianos, no tienen una relación fuerte con Dios. Ellos llegan a ser instrumentos de Satanás muchas veces contra nosotros. No que sean el diablo, no que todo lo que hagan pues es del diablo, no, eh, no, pero sí que en ocasiones, no lo olvide y téngalo en cuenta, el enemigo lo usará para afligirlo, para que usted blasfeme, para que se desanime, para que se desmotive, para que no siga adelante, para que maldiga a Dios. Téngalo en cuenta, fue lo que pasó aquí. ¿Mm? El versículo 9 nos dice, y Satanás usó a la mujer, pero no es necesario que lo diga, porque si unimos el 5 y el 9 nos damos cuenta que eso es lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, ¿a quién usó Satanás? Satanás usó fenómenos atmosféricos. ¿A quién usó Satanás? Satanás usó personas externas, lejanas, pero también personas cercanas a Job para hacerlo caer. Siempre tenga discernimiento, siempre tenga cuidado. El enemigo usa a su gente, el enemigo tomará entre su gente para llevar personas a usted que con el objeto de atribularlo, de entristecerlo, de desanimarlo, de robarle el gozo.
No lo permita, por favor, hermano. La segunda pregunta que queremos responder es, ¿qué pudo tocar Job? Las mismas cosas que el enemigo, perdón, que pudo tocar el enemigo de Job, no que pudo tocar Job, sino que pudo tocar el enemigo de Job. Tenga en cuenta, las mismas cosas que Satanás tocó en esta ocasión en la vida de Job, las mismas áreas son las mismas que puede tocar también en nuestra vida. Imagínense, pues si tocó a Job, que era perfecto, recto, temeroso de Dios, una lumbrera, una luz completa, una pureza completa, pues bueno, ¿qué podemos decir nosotros que ni a los tobillos le vamos a dar a Job en este sentido? Pero, ¿qué tocó? Póngale cuidado. Entonces, versículo 15 dice allí que, mm, como ya lo hemos visto, los sabeos tomaron los bueyes y las asnas y mataron a los criados. Todo esto tiene que ver con las finanzas de Job, con la economía de Job. Satanás puede tocar su economía, puede usar esto para afligirlo, para robarle el gozo, para apartarlo de la obra de Dios, para quitarle el ministerio. Ojo, las finanzas. Luego dice en el versículo 16 que el rayo que cayó de lo alto quemó las ovejas y los pastores, los consumió de nuevo. ¿Qué es lo que está tocando aquí el enemigo? Las finanzas de Job. Entonces toca las finanzas de Job en cuanto a las ovejas y los pastores. Luego, versículo 17, dice que venían los caldeos. Y entonces, ¿qué tocó el enemigo en los caldeos? Con los caldeos, los camellos. Y también mataron a los criados. De nuevo, ¿qué toca el enemigo? Las finanzas de Job, el área económica de Job. Eso es lo que toca ahí. Téngalo en cuenta. Mire, si no somos sabios, entendidos, el enemigo va a tocar nuestras finanzas. ¿Mm? Y aún siendo sabios y entendidos, porque como vemos ahí, el enemigo, perdón, Job es un hombre que sabe administrar sus cosas. Por eso tiene riqueza. Y Dios lo dice, él es recto, es justo, es temeroso de Dios, un buen administrador de las cosas. ¿Mm? Y aún así el enemigo tocó sus finanzas. Entonces, si las toca cuando uno es buen administrador, imagínese cuando uno es mal administrador. Pues, como dicen por ahí, peor, ¿no? En últimas. Pero el enemigo puede tocar sus finanzas. Y de hecho las toca, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que más desanima a la gente, que más desanima a las personas. No, no tengo trabajo, estoy endeudado, me toca exponerme a trabajar, no puedo, dicen por acá, por allá. Bueno, todo un problema esa situación. El enemigo toca las finanzas. Por eso hay que orar por las finanzas. Por eso hay que ser fiel en las finanzas. Por eso hay que ser buen administrador, ¿no? Porque aunque, como ya dije, aun siendo buen administrador, el enemigo puede tocar su finanza, hay menos probabilidad de que lo haga cuando usted es buen administrador. Recordemos que lo que le está pasando a Job, en cierto modo, es una excepción, no la regla. ¿Ve? Pero no solo tocó las finanzas de Job, sino que el gran viento, aquel del que ya hablamos, que el enemigo usó, ese gran viento vino sobre la casa donde estaban los hijos y las hijas de Job comiendo y bebiendo, ¿no? Vino el viento, derrumbó la casa y mató a todos los hijos de Job. ¿Cuántos hijos y cuántas hijas tenía Job? Capítulo 1, versículo 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos. Los 10 murieron en un santiamén, en un instante, en un momento, toda una tragedia. El hombre se le vino el mundo encima y detrás de eso estaba Satanás. El hombre fue fuertemente probado, detrás de eso estaba Satanás. Ahora, tenga en cuenta eso. Ya se lo dije con la esposa de Job, ¿no? Pero ténganlo en cuenta, el enemigo puede no solo usar a aquellas personas que no son creyentes, y a veces hasta los que son creyentes se dejan usar también por el enemigo, pero bueno, aquí estamos hablando de más que todo eso sucede con los que no son de Dios, los puede usar, sino que también el enemigo puede intervenir en nuestras familias para tocarlas,
para traer diversas situaciones con el objeto de que nos desanimemos, de que seamos tentados, de que perdamos el gozo, de que abandonemos el ministerio, de que abandonemos la obra de Dios. Ahí está claro, ¿no? El enemigo tocó la familia de Job, ¿no? Esté en guardia, esté atento, comprenda. No siempre, hay que volverlo a decir siempre, hay que reiterarlo. No es que todos los problemas que uno tenga en la casa sea porque el enemigo está aquí y allá. No, pero hay ocasiones, hay momentos, y tal vez sea la mayoría, no podría asegurarlo, hay cosas que son el ataque del enemigo, el ataque de Satanás contra su propia vida a través de su familia. Ahora, seguimos adelante. Tocó entonces sus finanzas, tocó entonces su familia. Y en el capítulo 2, en el versículo 7, nos dice que también puede tocar nuestra salud. Porque dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. Nótelo, salió de la corte celestial directo, hermano, a herir a Job con algo que la Biblia escribe, eso se oye terrible, con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, con una sarna maligna. Una sarna, ¿no? Dicen que una lepra, una enfermedad que se le comía la piel, pero no solo el brazo, no solo el pecho, no solo la cara, Dios mío, no solo las piernas, sino que dice que esa sarna, esa enfermedad de la piel, estaba desde la coronilla de su cabeza, todo baja por todo su cuerpo, su espalda, su pecho, sus brazos, todo hasta la planta de los pies. Tremenda enfermedad maligna, una enfermedad terrible esa. Entonces dice allí que quién causó eso, Satanás, porque Satanás a veces pone enfermedades en nuestros cuerpos también para tentarnos, para desanimarnos, para quitarnos el gozo, para que nos apartemos de Dios, para que abandonemos nuestros ministerios. El enemigo pone allí las enfermedades. Vuelvo y reitero, no es que todas las enfermedades vengan del enemigo, uno tiene que tener discernimiento, ¿no? Porque a veces las enfermedades solo son el descuido nuestro, las enfermedades son por ese motivo y no porque sean un ataque del diablo, pero en ocasiones sí. Varias veces hemos oído, ¿no? Historias hemos escuchado de cómo hay gente que la matan con una brujería, ¿no? La enferman con una brujería que los médicos no dan, le hacen todos los exámenes, la gente sigue enferma, no le dan con el chiste de nada. Eso es una prueba, eso es un ejemplo, pero no tiene que ser así extremo y dramático también. A veces hay cosas sencillamente que vienen, suceden y pasan en nuestro cuerpo, pero es el ataque del enemigo para robarnos la fe, querido hermano. Entonces ahí tiene usted la respuesta a las dos preguntas que estábamos haciendo al comienzo. Téngalo en cuenta, conozca al enemigo, conozca las artimañas, conozca sus trampas, conozca sus estrategias. ¿A quién usó? Usó fenómenos atmosféricos. Qué curioso, ¿verdad? El enemigo puede usar el calor, el frío, los rayos, la lluvia, eh, puede usar el viento, ¿no? Cosas que no nos imaginaríamos, diríamos, ¿no? Pero esas cosas, sí, claro, puede usar todo eso para impedirnos, para estorbarnos, para podernos impedimento, ¿no? Luego, ¿a quién más usó? A la gente. Por favor, no pierda esto de vista. Esto podríamos deducirlo mucho más que lo anterior, ¿cierto? Pero lo perdemos de vista muchas veces. Si lo olvidamos, no olvide esto. Hay gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que Satanás usa. Mucho cuidado con eso. Hay gente lejana a nosotros y cercana, tan cercana como nuestros propios familiares, que el enemigo usa y tiene que tener discernimiento. No siempre, no a toda hora lo está usando, pero sí hay cosas que el enemigo hace a través de ellos para quitarnos el gozo, quitarnos el ministerio, desanimarnos, llevarnos, apartarnos de Dios, a maldecir, a blasfemar.
No lo olvide, por favor. Ahora, no solo a quién usó, sino también a qué puede tocar el enemigo, ¿no? Eh, y estamos ciertos de que el enemigo puede tocar en nuestra vida las finanzas, sus finanzas. Administre usted bien o administre mal, pero muchas más probabilidades de atacar sus finanzas cuando usted no es un buen administrador. No ahorra, no presupuesta, no es generoso, no invierte, todas las cosas que hemos aprendido ya a través de la palabra de ser buenos administradores. Por eso, ore por sus finanzas, cubra sus finanzas, pídale a Dios por sus finanzas, por un lado. Por el otro lado, el enemigo puede atacarlo a través de su familia, de un esposo, de una esposa, de unos hijos, de su núcleo mismo. El enemigo puede tocar su familia y atacarlo a través de ella, ¿cierto? Entonces, ahí hay dos cosas. El enemigo puede usar a su familia para atacarlo a usted, pero también puede permitir o hacer que ocurran cosas en su familia que lo van a afligir a usted, el ataque es para usted, que lo van a entristecer a usted, que le van a robar el gozo del servicio, el gozo de la salvación a usted. Y por último, el enemigo puede tocar su salud. No lo olvide. Hay enfermedades que vienen por nuestro descuido. Hay enfermedades que vienen sencillamente porque estamos en la tierra. Este es un mundo caído, pues nos enfermamos, así nos cuidemos muchas veces. Bien, estamos en un mundo caído, pero hay otras enfermedades que el enemigo coloca allí, con el que lo ataca a través de esas enfermedades para que usted pierda el gozo, pierda el ministerio, pierda su fe en Dios, pierda su ánimo, quiera apartarse del Señor y tantas otras cosas que suceden, queridos hermanos. Bueno, este fue el estudio bíblico del día de hoy. Ya llevamos 3 lecciones sobre Job, una introductoria que hice con una diapositiva allí, la de hace 8 días y la de hoy. Doy gracias a Dios que he podido cuadrar mejor mi tiempo, he podido administrar mejor mi tiempo para que me alcance para hacer este estudio bíblico con el cual estoy comprometido. Bueno, hermanos, ya me preparo también para irme a la oración porque tengo que dirigir. Allá ya están los hermanos orando, pero yo tengo que dirigir. Pero no sin antes orar con ustedes. Padre, gracias por enseñarnos acerca de nuestro enemigo. Señor, que no vivamos como si no tuviéramos un enemigo. Que no vivamos como si no hubiera una guerra espiritual a nuestro alrededor. Que no vivamos desentendidos de estas cosas porque a veces somos muy inocentes, Señor, para comprender lo que sucede. Ayúdanos, Padre Santo, protégenos del ataque del diablo, danos, Señor, la fe para enfrentarlo, para resistirlo, como dice tu palabra, y que Él huya de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hermano, Dios los bendiga. Hasta la próxima semana, con el favor de Dios. Amén.